acompañarnos en esta actividad y sobre todo, bueno, por el amor a la psicología que le tienes. Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad académica. Muy buenos días con todos los presentes. Quienes saluda es Catherine Sánchez, del área de salud ocupacional. En nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Guzmán Robles, quien tiene un doctorado en psicología, docente universitario e investigador. A la fecha es el psicólogo de la División de Menores del Club Universitario de Deportes, así como conferencista nacional e internacional. Tenemos el honor de tenerlo como ponente para desarrollar la charla de relaciones interpersonales y características individuales de los trabajadores para poder afrontar eficazmente los riesgos psicosociales. Bien, ahora que ya hemos hecho la presentación y no tenemos ningún inconveniente con el audio, doctor Luis Guzmán, la sala es toda suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Katy, muchas gracias. Gracias por la presentación. El día de hoy vamos a... Buenos días también con todos los participantes. Disculpen un poco el tono de voz porque estoy un tanto disfónico, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible para que podamos hacerlo de la mejor manera. Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es hablar sobre las relaciones interpersonales y características individuales de los trabajadores. Mi nombre es Luis Guzmán Robles, soy psicólogo clínico y vamos a enfocar este tema no con el tema clásico de qué son las relaciones interpersonales, cómo debemos relacionarnos y todo ello. Vamos a verlo desde un punto de vista más personal, ¿no? Para entendernos nosotros y también para poder entender a los demás. Vamos a poder identificar incluso algunas características, ¿no? Vamos a verlo desde un punto de vista más psicológico que organizacional, que social, ¿correcto? Entonces, Aristóteles, hace muchos años atrás, mencionaba que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, nosotros podemos considerar que siempre vamos a estar relacionándonos, ¿ya? Siempre nos vamos a relacionar con cualquier otro ser humano, ¿correcto? Entonces, miren, si esto lo mencionaba Aristóteles hace muchísimos años, vamos viendo que todavía el hombre no acepta ser un ser social por naturaleza. Y si lo está aceptando, le está costando o está presentando muchas dificultades para poder hacerlo. Por eso, en una institución, en una organización, siempre van a existir los conflictos, ¿no? Siempre van a existir los conflictos. Y los conflictos se van a dar básicamente por temas personales. Se van a dar por temas de característica de personalidad, que el día de hoy también vamos a hablar un tanto de ello, ¿no? Entonces, ya más o menos nos podemos ir dando cuenta por dónde está empezando el camino de esta capacitación el día de hoy, ¿no? Vuelvo a repetir, el hombre es un ser social por naturaleza. En consecuencia, nosotros siempre vamos a socializar. Bien o mal, pero lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ir conociendo un poco más de qué manera nosotros vamos a empezar a socializar. ¿Correcto? Muy bien. El ser humano tiene necesidades, ¿no? Y dentro de la psicología hay mucha propuesta. De repente, ustedes en algún momento también pueden haber recibido una capacitación sobre la pirámide de necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Es una propuesta que lo hace un psicólogo, ¿no? De nombre Abraham Maslow. Entonces, él nos habla de que todas las personas tenemos necesidades y nos habla inclusive dentro de la propuesta de una pirámide de necesidades.
Entonces, nosotros, dentro de esa pirámide de necesidades, vamos a tener básicamente las necesidades fisiológicas, ¿correcto? Las necesidades fisiológicas. Las necesidades fisiológicas dependen de mí y también dependen del otro, ¿ya? Cuando yo hable del otro, o cuando mencione al otro, vamos a considerarlo a la otra persona, ¿sí? Vamos a considerar a la otra persona. Entonces, estas necesidades fisiológicas básicamente van a ser cumplidas en gran parte, en un gran porcentaje, por mi persona, ¿correcto? Mientras que las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, la autoestima y la autorrealización siempre van a estar en función a otra persona o a un grupo de personas, ¿correcto? Yo voy a buscar seguridad en mi madre, puedo buscar seguridad en mi padre, puedo buscar seguridad en mi familia, en cualquier miembro de mi familia, puedo buscar seguridad en mi pareja, puedo buscar seguridad en mi trabajo, pero siempre voy a depender de alguien. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estar relacionándonos con alguien. Dentro de nuestras necesidades sociales también, ¿no? Nosotros tenemos esa necesidad de incorporarnos a un grupo social. Correcto. Como mencionó Kate, yo actualmente también me desempeño como psicólogo de la División de Menores del Club Universitario de Deportes, ¿no? Entonces, ya ahí, por ejemplo, ya hay una afiliación, ¿correcto? Yo ya estoy perteneciendo al equipo de psicólogos que trabajan en el área deportiva. Ojo, no soy psicólogo deportivo, soy psicólogo clínico que intervengo en el área deportiva, ¿no? Tengo esas necesidades, como le estaba mencionando, de pertenecer a un grupo, ¿correcto? Voy a pertenecer a un grupo. Pertenezco al grupo de psicólogos, pertenezco al grupo de psicólogos que hacen psicología deportiva, al grupo de docentes, ¿no? Pero siempre voy a estar incorporándome donde hay otro grupo de personas. Y también lo relacionado a la autoestima, ¿correcto? Yo puedo tener mi autoestima bien formada, pero siempre voy a recibir una opinión de los demás. Y ahí viene esa necesidad del reconocimiento que yo debo tener de los demás. Entonces, vamos viendo, vamos ingresando un tanto a todo esta problemática de las relaciones interpersonales. Y por último, para terminar la explicación que hace Abraham Maslow, tenemos la autorrealización. Y esta autorrealización está más ligada al cumplimiento de todas mis necesidades. Pero para llegar a mi autorrealización, yo tengo también que tener el apoyo de los demás. Entonces, siempre nosotros vamos a estar trabajando de la mano con alguien, ¿correcto? Siempre vamos a estar trabajando de la mano con alguien. Y si se dan cuenta, ya estamos hablando de relaciones interpersonales, ¿no? Estamos hablando de relaciones interpersonales poco a poco, ¿no? Poco a poco, como quien no quiere la cosa. ¿Listo? Entonces, estas necesidades humanas, para lograr ser satisfechas, tienen que tener el apoyo de otro grupo de personas. O sea, tiene que haber una respuesta positiva de otro grupo de personas. Yo lo puedo lograr solo sí, pero no va a ser tan satisfactorio, porque yo debo de compartir mis logros, ¿correcto? Entonces, como dice en la diapositiva, las necesidades humanas solo pueden encontrar su satisfacción gracias a la respuesta positiva de otros individuos. Si yo no obtengo esas respuestas positivas de otro individuo, entonces mi satisfacción no va a ser la más adecuada. Puedo cumplirla, sí, pero siempre necesito el apoyo de los demás, ¿no? Yo hago una pregunta, de repente los logros que tenemos en el centro de trabajo, el reconocimiento que tenemos de nuestros jefes, el ascenso que podemos lograr dentro de nuestra organización, eso hace justamente cumplir con toda la propuesta que nos estábamos hablando de Abraham Maslow, ¿no? De la pirámide de necesidades. Entonces, estas necesidades humanas ya la vamos a ir transformando en una relación interpersonal. ¿Correcto? Entonces, esta relación interpersonal es vital
O sea, no podemos vivir solos nosotros en una isla. Siempre tenemos que relacionarnos. Entonces, esta realización interpersonal, vuelvo a repetir, va a ser muy importante, va a ser imprescindible para que el sujeto, la persona, el individuo, el trabajador, el colaborador, pueda llegar a la autorrealización personal. Y de esa manera, yo voy a posibilitar satisfacer mis necesidades. Ustedes se habrán dado cuenta de repente en el ambiente de trabajo o de repente en cualquier área en el cual ustedes se desenvuelvan, que muchas veces cuando las personas requieren de un apoyo para lograr un objetivo y no lo obtienen, ese objetivo queda trunco, porque no se está trabajando en equipo. Entonces, cada uno debe asumir esa responsabilidad que le corresponde para que podamos satisfacer mis necesidades. Correcto. Entonces, ustedes tienen una necesidad, alguien tiene que satisfacer esa necesidad. Alguien tiene una necesidad, usted debe satisfacer esa necesidad. Luis, pero eso no sería dependencia, eso no sería interés. No, no es interés, no es dependencia porque es una ayuda mutua. Como dice ese dicho, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Yo te apoyo hoy día, tú me apoyas después. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre nos vamos a ir yendo a este punto, ¿no? Fijémonos y vayamos enmarcando en lo que es la autorrealización, ¿sí? Vayamos enmarcando en lo que es la autorrealización. Pero acá también viene otro punto. Si yo no me llevo bien con esta persona, si es una persona conflictiva, es una persona problemática, es una persona que sigue las normas al pie de la letra, no es una persona que se adapta a los cambios, es una persona muy pegada a las normas, ¿qué hago? Ah, acá viene el tema. ¿Se dan cuenta? Acá viene el tema. Acá ya lo estamos viendo, como le voy a repetir, otro punto de vista, ¿no? Yo a ustedes no les voy a enseñar qué son las relaciones interpersonales, porque ustedes ya la conocen. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo manejar esas relaciones interpersonales, cómo se pueden dar las relaciones interpersonales desde el punto de vista de conocernos un poco más. Ahora, ustedes también me dirán, Luis, pero si nosotros ni nos conocemos, ¿cómo vamos a pretender conocer a otra persona? Es que justamente ahí viene otro tema, el autoconocimiento. Yo me empiezo a conocer a mí mismo, entonces puedo ir empezando a conocer a los demás. ¿Se dan cuenta? Ahí viene este tema de lo que es la relación interpersonal con los demás. Vuelvo a repetir, la relación interpersonal es vital, es imprescindible para que una persona pueda llegar a la autorrealización. La persona llega a la autorrealización, eso quiere decir que la persona puede satisfacer sus necesidades. Correcto, estamos hablando individualmente. Luis, ¿lo pueden hacer de manera grupal? Sí, también, también. Pero para ello, vamos a darnos cuenta también que la experiencia que nosotros tenemos día a día, las experiencias diarias, las experiencias previas, justamente van a enseñar a una persona cómo son sus relaciones, cómo esta persona se puede relacionar, qué tan complejo puede ser, qué tan difícil puede ser, qué tan polémico puede ser, ¿no? Y eso lo estamos viendo en el día a día, ¿no? En el día a día. No estamos hablando de política, pero lo estamos viendo en la vida política de nuestro país. ¿Qué tan compleja pueden ser nuestras relaciones? Pero justamente esta complejidad nos va a dar la experiencia de la vida. ¿Por qué? Cada día nosotros tenemos experiencias, cada día nosotros nos relacionamos y cada día nosotros aprendemos un poco más. ¿De quién? Del otro, del que está a mi lado, ¿correcto? ¿Quién puede estar a mi lado? Puede estar a mi lado mi esposa, puede estar al lado mi enamorada, mi novia, mis hijos, mis padres, mis compañeros de trabajo, pero siempre nos van a enseñar algo. ¿Cómo nos enseñan? Justamente
en la relación interpersonal, ¿no? A mí, por ejemplo, me dijeron, no, tú siempre eres así. Digo, ¿cómo? Un tanto callado, no te comunicas mucho. Digo, no, no soy así. Antes era más sociable, pero ahora no. Digo, no, realmente no me gusta socializar mucho, ¿no? Y me dijo, las olas siempre regresan al mar, ¿no? Entonces yo era que le escuché nada más, digo, las olas siempre regresan al mar. Claro, es que nosotros en esencia somos así y no podemos cambiar tan fácilmente. Y eso lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Correcto, entonces creo que el día de hoy también nos vamos a conocer un poco y vamos a dejar un tanto en el tintero qué tanto nos conocemos, ¿no? ¿Qué tanto se conoce, por ejemplo, a ver, quiero ver acá los nombres de los participantes, qué tanto se conoce Aldo, qué tanto se conoce Carelli, qué tanto se conoce Carmen Rosa, qué tanto se conoce Eliana, Elvia Luz, Gabriela Mabel, qué tanto se conoce como personas, ¿no? Recuerden ustedes de que nosotros tenemos áreas públicas y tenemos áreas ocultas, ¿no? Y dentro de esas áreas públicas, las personas van a conocer solamente lo que yo quiero que conozcan de mí, nada más. Y dentro del área oculta es lo que las personas no saben de mí porque yo no quiero que sepan de mí. Entonces, miren ustedes cómo podemos ir mejorando un poco este tema de las relaciones interpersonales. Mientras más me doy a conocer, mejor me voy a relacionar. Correcto. Pero Luis, hay algunas cosas que no las puedo mencionar. Hay algunas cosas que solamente son para mí. Claro, quédate con eso. No es necesario que los demás sepan todo de ti. Ni siquiera tu pareja, ¿no? Porque son cosas muy personales. Correcto, son temas muy personales. Pero ¿y la confianza, Luis? Que te tengan confianza con lo que tú estás diciendo solamente. Por eso yo le digo que la experiencia de la vida cotidiana, nos enseña qué tanto la persona como sus relaciones son complejas y sumamente polémicas. ¿Ya? Muy bien, entonces, seguimos avanzando. ¿Qué son las relaciones interpersonales entonces con este preámbulo que hemos hecho eh, el día de hoy, ¿no? Las relaciones interpersonales son aquellas que se establecen entre al menos dos personas, ¿sí? Y nosotros, para vivir en sociedad, tenemos que relacionarnos con los demás. Un sujeto vive con otro sujeto. Estos sujetos conviven con otros sujetos. ¿Por qué? Porque justamente son los sujetos con los cuales nos vamos a dar a conocer, ¿no? A mí me gusta alguien, ¿no? Supongamos que estamos en una relación de amigos, esa amiga me gusta, quiero que esa amiga deje de ser mi amiga, quiero que sea mi enamorada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues la comienzo a conocer un poco más. Y la otra persona también me comienza a conocer un poco más. Entonces, las relaciones interpersonales justamente van a servir para ello, para que dos personas, ¿no? Puedan vivir en sociedad. ¿Correcto? Puede ser dos personas o un grupo de personas, ¿ah? Ojo, no solamente estamos hablando de pareja, estamos hablando de un grupo total y general, ¿correcto? Entonces, frente a ello, nos va a permitir, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. Recuerden ustedes, por favor, que todos nosotros tenemos una imagen especular. Nadie se conoce físicamente. Si nosotros no tuviéramos un espejo, si nosotros no tuviéramos a alguien que nos dice, oye Luis, tienes un lunar acá en la punta de la nariz, Luis, tienes un lunar por acá, Luis, tienes canas, entonces nadie se podría dar cuenta de lo que tiene. ¿Correcto? ¿Por qué? Nosotros tenemos una imagen especular. Si no tenemos un espejo frente a nosotros, no nos conoceríamos. Si no tenemos a una persona frente a nosotros, no nos conoceríamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, espero que, ¿no? Lo que estamos conversando los lleve un tanto a la reflexión. ¿Qué tanto te conoces? ¿Te puedes conocer psicológicamente? Sí. Físicamente te puedes conocer bien. ¿Qué también te puede quedar una ropa? Porque alguien te lo dice o porque tú te estás viendo frente a un espejo.
Si nadie te lo dice o no te pones frente a un espejo, no sabes cómo te queda la ropa. Y así son las relaciones interpersonales. Si tú no te relacionas con los demás, no vas a tener una opinión de cómo eres. No vas a tener una opinión de cómo mejorar. Y por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí nos vamos encaminando. ¿Sí? Por ahí nos vamos encaminando. Entonces, toda relación interpersonal parte de un respeto hacia los demás. O sea, yo tengo que respetar a los demás. Mientras yo me relaciono, yo ya estoy respetando al otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios conceptos, tiene sus propios criterios, tiene la propia convicción de lo que quiere defender, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito deportivo, ¿no? Eh, muchos querían que el entrenador Careca se quede y muchos que se vayan. ¿Quién tiene la razón? ¿Mm? ¿Quién tiene la razón? ¿Los que quieren que se quede o los que quieren que se vaya? No, la razón lo tiene cada uno con el sustento que tiene, con la convicción que tiene, con la confianza que tiene en sí mismo y con la valoración que le puede dar a esa claridad de los criterios que tiene. Ahora, no solamente es criticar, tenemos que valorar, tenemos que reconocer las cualidades que tienen las demás personas, porque estas personas también van a tener que reconocer mis cualidades. Luis, pero más parece dependencia. No, no es dependencia. Definitivamente no es dependencia. Es un acto de valoración que yo tengo que tener con los demás. No, como Katy mencionó, yo soy docente universitario también, y yo reconozco a mis alumnos cuando hacen bien las cosas. Cuando estudian, presentan sus trabajos, tienen notas aprobatorias, cuando han alcanzado las competencias de lo que les enseñamos. ¿Correcto? Y a los que no, también, ¿no? Les reconozco, mira, no lo has hecho porque no pusiste interés, bueno, por muchos motivos puede ser, ¿no? Ahora con este tema de la virtualidad se prestan muchas justificaciones, correcto, pero yo tengo que reconocer las cualidades de los demás. Y los demás también van a reconocer mis cualidades. ¿Por qué? Porque es recíproco, porque ya nos estamos relacionando interpersonalmente. Ya empezó la relación interpersonal, correcto. Entonces, yo tengo que respetar a los demás. Tengo que tener claridad en mis criterios. Tengo que tener, debo estar plenamente convencido de lo que yo defiendo. Y yo estoy en ese momento confiando en mí mismo. Correcto, estoy confiando en mí mismo y este sustento yo lo debo brindar hacia los demás. Dime, Roxana. Roxana, adelante. Katy, Roxana levantó la mano. A ver, por favor. Roxana, ¿podría activar su audio, por favor? A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Luis, un momento, por favor. Ahora le voy a dar la apertura. Algo pasó con, Ya, ya. el micro, Entonces, ¿sí? Un momento. sí, no te preocupes. Mientras sigo avanzando. Bien, entonces vuelvo a repetir. Justamente tenemos que confiar en nosotros mismos. La confianza viene de uno mismo, ¿correcto? Y también la confianza viene de los demás, porque los demás me van a apoyar en que yo confíe en mí mismo, ¿correcto? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en una oportunidad, cuando recién me estaba iniciando para ser docente universitario, el requisito mínimo que pedían era que sea magíster, ¿no? Y yo no tenía la maestría. Entonces, mi esposa me dice, pero ¿por qué no postulas? Digo, es que están pidiendo maestría y yo no tengo. Dice, pero tienes un buen currículum, postula de todas maneras. ¿Por qué te descalificas tú mismo? Quien te debe descalificar es la empresa o la universidad. Postulé, postulé. Y cogí la vacante, alcancé la vacante. Alcancé la vacante, pero no para profesor titular, sino como jefe de práctica. Y ahí empezó mi carrera universitaria. Roxana, adelante, ¿tenías una pregunta?
Parece que hay problemas con el audio. Bueno. Luis, creo que por error involuntario levantó la manito porque ya está activo. En todo caso, si hay alguna consulta, lo va a hacer en el transcurso de la presentación. Ya, listo. Muy bien. Entonces, como le digo, ¿quién confió en mí? Mi esposa. ¿Se dan cuenta? Entonces, de repente a mí me faltaba algo. ¿Y qué era? El reconocimiento de otra persona. Es ahí donde viene el tema de las relaciones interpersonales. ¿Correcto? Entonces, como le voy a repetir, este tema es muy importante. Ahora, los éxitos y los fracasos que nosotros podemos tener como personas justamente están ligados mucho a nuestras habilidades interpersonales. Ojo, pero no todo son habilidades personales, ¿correcto? Sino también nuestra personalidad. Nuestra personalidad. Y cuando se hace evaluación de personal, selección de personal, justamente se evalúa personalidad, ¿no? Se evalúa personalidad. Se evalúa con los clásicos test de la persona bajo la lluvia, el dibujo de la figura humana, eh, el de las dos personas trabajando, y ahora que es un test también que se está utilizando últimamente, es el test de Rosal, correcto. Y es más, salen tutoriales, salen videos en YouTube cómo debe resolverlo, ¿cierto? Recomendación, no busquen cómo resolverlo. Sean sinceros con ustedes mismos. ¿Por qué motivo? Cuando ustedes buscan cómo resolver una prueba, el que lo hace, el que hace este tutorial, no lo hace completamente, lo hace parcialmente, ¿no? Entonces, en lugar de que nosotros podamos mejorar nuestra presentación, nuestra evaluación, la vamos a empeorar porque van a salir más cosas de las cuales yo estoy evitando. Correcto, entonces yo quiero que me conozcan, quiero relacionarme adecuadamente, entonces me muestro tal como soy. ¿Por qué? Porque son mis rasgos de personalidad. Y estos rasgos de personalidad van a contribuir de manera importante en mis habilidades interpersonales. Porque yo soy así, ¿se dan cuenta? Ahora, no, Luis, pero yo muchas veces he escuchado que mis compañeros dicen, ah, bueno, yo soy así, pues, ¿no? Como dice la canción, si me conocen, ¿para qué me invitan, no? Pero tampoco es eso, ¿eh? Ojo, no es que debemos estar abusando tampoco de ello, ¿no? De ese famoso yo soy así, y si tú me aceptas como tal, estupendo. No tampoco no es así, ¿correcto? No es así. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la personalidad, ¿listo? La personalidad realmente es algo que a nosotros nos caracteriza. Son nuestros rasgos, es la forma como yo siempre voy a reaccionar. Por eso, cuando nosotros hablamos de personalidad, decimos que nos estamos refiriendo a aquellos patrones de conducta duraderos, que son relativamente estables y que son predecibles. Ustedes de repente, entre colegas, dirán, no le digas nada porque ahorita va a renegar, ahorita va a gritar. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo conocen, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque justamente están ya describiendo los rasgos de personalidad de esta persona. Rasgos te definen. Es tuyo, correcto, es tuyo. Y siempre vas a reaccionar de la misma manera, siempre vas a reaccionar de la misma manera en diversas situaciones. En cualquier situación, siempre vas a reaccionar de la misma manera. Entonces, la personalidad es como nuestra huella digital. Nos hace únicos. Pero Luis, hay muchas personas que se parecen, pero no son iguales. Mi manera de caminar, mi manera de hablar, mi aspecto, ¿no? La tipología, cómo converso, qué términos utiliza, cuáles son mis valores, cuáles son mis conflictos. Entonces, todo ello contribuye a ¿qué? Contribuye a mi personalidad. Contribuye a que los demás me conozcan y podamos de una u otra manera relacionarnos con los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante conocer nuestra personalidad. ¿Sí? Luis, ¿y cómo hago para conocernos? Ah,
tendrías que ser una autorreflexión. ¿Cómo eres realmente cuando te relacionas con las demás personas? Por ahí empezamos. Por ahí empezamos a conocernos un poco más. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer de repente algunas formas, ¿no? Algunas formas, algunas actitudes que tenemos en el trabajo, ya sea de nosotros mismos, ya sea de algunos colegas, ¿no? Donde vamos a empezar, por ejemplo, vamos a conocer a personas que son ansiosas, son personas inseguras, son personas que se enojan de cualquier cosa, son muy emotivas, se preocupan, pero muchas veces esa forma de ser hace que esta persona sea inestable, no sea una persona productiva, ¿no? Contrariamente, ¿no? Contrariamente a otras personas, ¿no? Contrariamente a otras personas. Hay otras personas, por ejemplo, que son confiadas, ¿no? Tienen mucha confianza en sí mismo, son personas afables, son personas asertivas, son personas conversadoras, activas. Entonces, estas personas son extrovertidas, tienen esa característica de ser extrovertidas. Esas personas que son extrovertidas son personas que confían mucho en sí mismo y eso les permite relacionarse adecuadamente con los demás. ¿Correcto? Muy diferente a la actitud neurótica, ¿no? Muy diferente a la actitud neurótica. Entonces, hay otro tipo de personas, ¿no? Que vamos a conocer que son francos, ¿no? Son personas proactivas, son personas que les gustan hacer las cosas porque simplemente les gusta, les nace hacerlos. Son personas creativas, son personas que muy instruidas, son personas que de repente se quedan un poco más en el trabajo porque les gusta hacer, ¿no? Son muy curiosos desde el punto de vista intelectual, tienen la mente más abierta, son más sensibles artísticamente, no son los que de repente ponen la cuota de no sé, cuando hay alguna celebración, cuando hay alguna actividad, son los que están permanentemente siendo responsables de todos esos detalles, ¿no? Entonces, hay otras personas también que son afables, ¿no? Es una persona que tiene esa orientación interpersonal, son personas sociables, son personas flexibles, ¿no? Que se pueden adaptar al cambio, son personas confiadas, generosas, personas que no son rencorosas, personas que saben perdonar, son personas tolerantes, ¿no? Porque dentro de un ambiente debemos de conocer que hay personas que también no son tolerantes. ¿No? No son tolerantes, son intolerantes. Entonces, pero eso son características de personalidad, ¿no? Son características que nosotros nos vamos a ver siempre relacionándonos con estas personas. Luis, si eso cambia, todavía. Yo le voy a decir en qué momento si cambia o no cambia. ¿Ya? Bien, entonces, continuando, vamos a ver también que hay personas que son escrupulosas, ¿no? Son personas que ustedes pueden confiar ciegamente en esta persona porque son bien organizados. Trabajan de una manera muy metódica, ¿no? Son personas confiables, ¿correcto? Hay otras personas también que son personas que básicamente vigilan su propio comportamiento, cuidan mucho su imagen, controlan muy bien al personal, no son pragmáticos. Pero muchas veces solamente dicen lo que los demás quieren escuchar. No dicen más, ¿no? Como para no tener conflictos, como para poder no tener mayores problemas, ¿correcto? Hay otras personas que asumen riesgos. Hay otras personas que buscan emociones fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque les gustan cosas nuevas. Son los llamados intensos, no son los que están ahí incomodando muchas veces, que, que hay que mejorar las cosas, ¿no? Cuando todavía no se puede esperar dentro de ese proceso. Y hay otras personas que son muy optimistas también. Y dentro de este optimismo van a experimentar estados emocionales positivos, ¿no? Entonces, cada vez que ellos ejecuten algún proyecto, siempre van a tener esa idea de que todo va a ser positivo, ¿no? Son las personas que todo lo ven de maravilla, ¿no? Luis, pero eso está bien, claro, está bien, pero dentro de nuestra realidad debemos también tener una cuota de fracaso,
Porque muchas veces ahí es donde viene el desencanto, ¿no? Yo le pongo el 100%, como le decimos, no pone el 200% de interés. Claro, pero ¿y si ese 200% que tú le pones depende de ti, no depende de la otra persona? Y si la otra persona no quiere, es ahí donde viene el problema, es ahí donde viene la frustración, ¿correcto? Entonces, yo siempre recomiendo, en todo proyecto que ustedes hagan, pónganle un 95%, ¿no? De punche, de empuje, y un 5% de fracaso. Porque ese 5% de fracaso me va a permitir hacer un análisis en qué fallé, qué fue lo que pasó. ¿Listo? Muy bien. Pero todo esto lo vamos a ver reflejado, ¿dónde? ¿Podemos cambiar? No, no podemos cambiar. ¿Pero lo podemos modificar? Sí, sí lo podemos modificar. Correcto. Nuestra personalidad no la podemos cambiar, pero nuestra conducta, nuestro comportamiento, sí lo podemos modificar. Si nosotros somos conscientes que de la forma como nosotros nos estamos relacionando con los demás no es la adecuada, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo consciente durante algún tiempo para poder modificarlo, ¿no? Yo les comento algo rapidito. Tuve un paciente que me decía que su enamorada era muy fría, que él le regalaba rosas y la chica le decía, "Ah, muy bien, muchas gracias", lo ponía en su jarrón y seguían conversando, ¿no? Me dice, a mí me gustaría que ella cambie, que ella se alegre. Le digo, vamos a salir de viaje. Ah, ya, ¿cuándo salimos? ¿No? Así como media apática me dice, ¿no? Quiero que cambie. Le digo, no va a cambiar. Mejor cambia enamorada. Porque ella es así. Su personalidad es así. Correcto. Ahora, o tú te adaptas a ella, porque ella no está dando la idea de tener un cambio. Entonces tú eres el que está sufriendo por ella. Te tienes que adaptar a ella. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién era el problema? ¿La chica o él? Yo creo que él era el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros somos conscientes y lo podemos manejar, podemos modificar, estupendo. Pero tiene que ser un esfuerzo consciente. ¿Listo? Acá tenemos un cuadrito, por ejemplo, denominación control, que ustedes ya seguramente podrán identificarlo dentro de su centro de trabajo. El que trata demasiado de cambiar a los demás, el intrusivo demandante, ¿no? El que siempre está metido en todas las cosas, donde dice, no, ese mete su nariz donde no lo llama, pero ahí está. El autosacrificado, ¿no? El que siempre se sacrifica por los demás, el que siempre se acomoda a las situaciones, el vengativo, el frío, el que es inhibido socialmente, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia a todos los participantes, ¿no? El intrusivo le cuesta no meterse en los asuntos ajenos, el autosimplificado se preocupa por los demás que por mí, el que se acomoda es porque permite que los demás abusen de él, el vengativo se pelea con todas las personas, el frío es que no socializa adecuadamente, el que es inhibido socialmente tampoco socializa muy bien y el sumiso es difícil ser asertivo. Se va a quedar siempre callado, así sepa y tenga las condiciones de poder cambiar. Ahora, ¿cómo relacionarnos? ¿Cómo nos relacionamos? Con tan complicado que es el ser humano, con todas las características que yo le he mencionado el día de hoy, ¿cómo nos relacionamos? Fácil, haciendo uso de la inteligencia emocional. Porque todos tenemos inteligencia emocional. Todos tenemos inteligencia emocional. Entonces, ahí viene el punto. Ahí viene el punto de quiebre. Todos tenemos inteligencia emocional. Pero Luis, ese es complicado muchas veces. No, no es complicado. Tenemos que manejar la inteligencia emocional. Tenemos que hacer uso de nuestra inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional nosotros la podemos desarrollar. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestra inteligencia emocional? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener conciencia de nosotros mismos. Por eso le digo el autoconocimiento. Si yo me conozco, yo puedo autorregular mis emociones. Si yo no me conozco, yo no puedo autorregular mis emociones. Siempre voy a estar pensando en un conflicto permanentemente. No voy a pensar en un problema, voy a pensar en un conflicto. Porque para que haya un problema solamente se necesita una persona. Para que haya un conflicto se necesitan dos personas. Tengo que ser empático. Pero ojo, la empatía no es ponerse en los zapatos del otro.
La empatía no es sufrir por el otro. La empatía es comprender al otro desde su propio marco de referencia. Porque nunca nosotros en la vida vamos a sufrir como la otra persona. ¿Por qué? Porque existen vínculos afectivos, ¿correcto? A ver, parece que Rosana nuevamente está levantando la mano. Adelante. Si es que hay alguna pregunta. Sí, Dígame. buenos días. No soy la misma de antes, parece que es mi tocaya. Este, la pregunta es, ¿cómo se puede manejar un ambiente hostil donde uno se conoce a sí mismo, pero en un momento determinado hay una persona o varias que tienen una personalidad autodestructiva, eso que se llama narcisismo autodestructivo, y el diagnóstico está hecho, pero la persona no tiene ningún ámbito de cambiar. Entonces, los demás sufren las consecuencias del modo de ser de la persona porque la persona ni se quiere conocer ni quiere cambiar. Y la segunda pregunta es, yo tengo a cargo médicos jóvenes, residentes. ¿Cómo se maneja, cómo se puede hacer alguna estrategia cuando hay esto que se denomina bautizos, ¿no? O sea, hasta ahorita estamos en el primer mes de la residencia de primer año, entonces, de acuerdo a la tradición del INEM, el primer mes se llamaba, porque ya no es así, se llamaba mantequilla. Entonces todo el mundo protegía al recién ingresado y recién había dificultades en el segundo mes. Ahora ya no es así. Ahora aparentemente quieren que crezcan más rápido de lo que corresponde y desde el primer mes hay problemas porque para que haya conflicto, como bien ha dicho, tienen que ser dos. Pero podemos arreglar ese tema sin pasarnos al ámbito del paternalismo. O sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué sugeriría usted? Ya, mire, en función de la primera pregunta, ¿no? En función de la primera pregunta, cuando ya hay un diagnóstico de por medio, entonces se tiene que trabajar el clima laboral. Definitivamente ahí se tiene que trabajar el clima laboral, porque ya esa característica de personalidad está afectando a un grupo de personas. O sea, la relación interpersonal, como ya les había mencionado, haciendo uso de la inteligencia emocional, se está saliendo ya de las manos. O sea, ya no hay una intención de cambio. La idea es que inmediatamente se pueda trabajar lo que es un clima laboral, ¿no? Se tiene que trabajar realmente lo que es el clima laboral. Y en la segunda pregunta que usted me está haciendo, es un tanto complicado, ¿sabe por qué? Porque justamente los jóvenes de ahora eh, son muy dependientes y siempre se está buscando la parte del cuidado y del apoyo, ¿no? O sea, siempre están buscando el hecho de que los demás me tienen que apoyar porque yo tengo que ser apoyado, pero de ellos no sale absolutamente nada. Bueno, ese es el inconveniente, ¿ya? Ese es el tema. Yo tengo que trabajar con los jóvenes enseñándoles, no protegiéndolos, porque justamente ellos ya salen de una formación y ya están haciendo su residentado, ¿ya? ¿Me permiten un minuto, por favor? Discúlpenme la interrupción. Disculpen la interrupción. Entonces, justamente como le estaba comentando, ¿no? Esta parte, esta juventud, o esta generación de profesionales está saliendo muy dependientes, ¿no? Y cuando yo digo que están saliendo muy dependientes, siempre están buscando que los demás lo apoyen, ¿no? Siempre están buscando que los demás lo apoyen. Entonces, si bien es cierto que cuando un profesional egresa, necesita una guía, pero no un paternalismo. Porque es allí donde uno se pone a pensar, ¿y dónde voy a empezar o dónde va a empezar a desempeñarse adecuadamente dentro de su carrera profesional? ¿Cuándo lo va a hacer? Si ya está en el residentado, ¿se dan cuenta? Entonces, ya tiene conocimientos propios de la carrera, de su formación, ya tienen algunos años en que se están desempeñando como médicos, entonces solamente le falta la parte de residentado. Entonces, tiene que haber un acompañamiento.
pero más no un paternalismo, ¿no? Porque muchos profesionales también creen o piensan, ¿no? De que como recién han salido, recién están empezando, hay que brindarles todas las facilidades. Entonces, se continúa con esa dependencia que tienen estos jóvenes actualmente. ¿Ya? Muy bien, entonces, como estaba explicando el tema de la empatía, como le voy a repetir, no es sufrir por la otra persona, sino comprender a la otra persona desde su propio marco de referencia. Porque cada uno tiene un sufrimiento distinto, cada uno tiene una forma de pensar completamente diferente al otro, ¿no? Entonces, hay que también conocer que hay una empatía cognitiva y hay una empatía afectiva. Muchos nos quedamos en la empatía afectiva, ¿no? O sea, sufre con él, pobrecito, hay que apoyarlo, ¿no? Pero no vamos a la empatía cognitiva, que la empatía cognitiva es, yo entiendo lo que te está pasando, pero no puedo hacer nada, porque tú tienes que solucionarlo. ¿Se dan cuenta? Y las habilidades sociales. Las habilidades sociales, pues el saber reclamar, el saber manejar el estrés, el saber presentarse, el saber relacionarse, y por último, la motivación, que también es muy importante. Y acá nuevamente regresamos de repente a la primera diapositiva, ¿no? Yo cuando tenga una necesidad, voy a estar motivado. Si no tengo necesidades, no voy a tener motivación. Eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros tengamos una motivación, tenemos que generar una necesidad. ¿Qué necesidad tengo? Entonces, esa necesidad va a hacer que yo, persona, yo profesional, busque una motivación, ¿no? Entonces, esas personas que son muy motivadoras te pueden generar un mundo irreal que puede decirte que tú lo puedes todo, pero si no tienes un sustento para lograrlo todo, no tienes una necesidad para poder hacerlo, entonces tu motivación va a ser vacía. Tu motivación no va a tener ningún fundamento, ¿correcto? Entonces, con esto, estimada Katy, vamos dando por finalizada en la presentación del día de hoy, y yo agradezco a las personas que han participado el día de hoy, gracias a la pregunta, ¿no? Muchas gracias nuevamente, ahí están mis datos, Luis Guzmán Robles, mi correo y mi página de Facebook. No sé si es que hay alguna pregunta, Katy, de verdad que te agradezco mucho por la invitación. Luis, muchísimas gracias por aceptar tan gentilmente, con mucha disposición como siempre. Bueno, tenemos una amistad de muchísimos años y agradezco mucho y valoro mucho este espacio que nos has brindado, bastante puntual, muy importante para llevarlo a la práctica. Y bueno, antes de poder finalizar, en todo caso, la presentación, agradecería si hay alguna pregunta, aprovechando la disposición que tenemos del doctor Luis Guzmán. Bueno, tenemos básicamente agradecimiento por la muy buena ponencia que se dio. Ha sido bastante claro, bastante puntual. Creo que esa es la razón por la que no tenemos más preguntas. Bien, en nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, muchísimas gracias, Luis, por esta extraordinaria ponencia, que ha sido sin duda de mucho valor para cada uno de los presentes. Asimismo, también a los presentes se les hace extensivo las gracias por darse un espacio para poder nutrirnos con estas actividades académicas que vamos desarrollando desde el área de salud ocupacional. Bien, muchísimas gracias, Luis. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias con todos y muy buenas tardes. Gracias.